Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Un lugar donde, a esta altura, ya nadie viene a buscar consuelo, sino a buscarse. Hoy la tesis cambia de dirección. No porque lo anterior haya terminado, sino porque finalmente dejó espacio para algo nuevo. Y para empezar este tramo, el hombre gris trae una frase que nació en silencio, en esos momentos donde la mente deja de empujar y solo muestra lo esencial. No se trata de reconstruirte, se trata de crear lo que nunca te dejaron imaginar. Esa frase apareció una mañana sin ruido, cuando el hombre gris entendió que la desprogramación no era el final del camino, sino apenas la limpieza necesaria para escribir desde cero. Durante más de 150 capítulos, la tesis atravesó la sombra, la incoherencia social, las máscaras heredadas, la programación cultural, la infancia rota, las emociones escondidas, la caída del ego, y las estructuras que sostienen una vida que nadie eligió realmente. Ese trabajo era necesario, y era duro, porque nadie puede crear nada nuevo cargando con todo lo viejo. Pero hoy empieza otra cosa. Hoy la tesis da un vuelco, un giro interno, no estético, un giro que no busca criticar al mundo, sino construir una mente capaz de habitarlo sin perderse. A partir de ahora, el hombre gris deja atrás la etapa del desarme y entra en la etapa de la reprogramación consciente. No desde el castigo, no desde la culpa, no desde la moral heredada, no desde la espiritualidad de cartón, no desde lo social que desgasta, no desde el ruido que enferma, sino desde algo más limpio, desde lo que queda cuando uno, finalmente, se anima a pensar sin permiso. Por eso esta nueva etapa se apoya en las semillas que siempre estuvieron ahí. La filosofía, la tecnología, el pensamiento crítico, la observación profunda, la conciencia del cuerpo, el silencio como maestro y la libertad como punto de partida. El hombre gris ya no está cayendo, ya no está rompiendo, ya no está huyendo del ruido. Ahora está gestando algo nuevo. Este capítulo marca ese salto, la transición del despertar hacia la creación de una nueva forma de estar en el mundo, sin depender de lo que el mundo diga. No venimos a recordar lo que nos hicieron, venimos a descubrir lo que podemos construir desde cero. Bienvenidos a la nueva fase. El tablero está limpio, la mente también. Ahora empieza lo verdaderamente difícil, y lo verdaderamente hermoso. La libertad mental como acto creador. Cuando el hombre gris dejó atrás la caída, no encontró una respuesta. Encontró un espacio en blanco, sin mandatos, sin discursos heredados, sin la necesidad de tener razón, sin la obligación de seguir perteneciendo a un mundo que ya no le hablaba. Ese vacío, al principio, parecía un silencio peligroso, pero no era peligro, era posibilidad, porque solo en ese espacio puede aparecer la pregunta que inaugura esta nueva etapa. ¿Qué queda de mí cuando dejo de repetir lo que me programaron? Es una pregunta simple, pero no inocente. Es la pregunta que nadie quiere hacerse, la pregunta que rompe espejos, la pregunta que deja al ego sin refugios. Y ahí es donde empieza la libertad, no como un concepto romántico, sino como un acto creador. La libertad mental no es hacer lo que quiero, eso es impulso. La libertad mental es elegir desde la conciencia, sin que lo elegido sea una copia de otros. Y para llegar a eso primero hubo que desmontar el miedo, el ruido, la dependencia emocional, las creencias heredadas, los pensamientos automáticos, la necesidad de aprobación, y esa programación invisible que convierte a una vida entera en un conjunto de reacciones repetidas. Pero ahora la estructura vieja ya no está. Quedó el campo abierto, y un campo abierto no es un descanso, es un desafío, porque nadie te dice qué plantar, nadie te marca hacia dónde caminar, nadie te guía, y a la vez, por primera vez, todo depende de vos. Por eso el hombre gris entiende ahora que esta etapa no se trata de despertar, porque despertar es apenas ver el desastre. Esta etapa se trata de crear pensamiento, crear perspectiva, crear criterio, crear hábitos que no vengan de afuera, crear identidad sin máscaras, crear una filosofía propia, crear un sistema interno que no necesite del sistema externo para existir. Y acá aparece un concepto clave para esta nueva fase. La reprogramación no es instalar ideas nuevas, es desinstalar las viejas para que la mente pueda pensar por sí misma. Sin ruido, sin miedo, sin necesidad de pertenecer, sin el peso de la historia familiar, sin los discursos sociales que enferman, sin las voces internas que ya no son nuestras. El acto creador de la libertad mental empieza cuando uno se dice: no voy a repetir, voy a observar, y cuando observa, se da cuenta de que casi nada de lo que creía era suyo, que la mayoría de sus pensamientos eran ecos,
que la mayoría de sus reacciones eran herencias, que la mayoría de sus decisiones eran empujadas por el miedo, y que la mente, sin vigilancia, vive alquilada a cualquier discurso que la ocupe. Por eso el hombre gris, en esta nueva etapa, hace algo simple y radical. Recupera la mente, recupera la atención, recupera la capacidad de elegir. Y ese acto, tan silencioso y tan íntimo, es más revolucionario que cualquier pelea contra el sistema. Porque cuando alguien es dueño de su propia mente, ya no puede ser manipulado. Ya no puede ser usado. Ya no puede ser arrastrado. Ya no puede ser programado. La libertad interna no necesita permiso. Solo necesita coraje. Coraje para ver. Coraje para pensar solo. Coraje para sostenerse sin tribu. Coraje para renunciar a las certezas heredadas. Coraje para no escapar al silencio. Coraje para no volver atrás. Este es el verdadero comienzo. El hombre gris ahora no reconstruye el pasado. Crea la mente desde cero. Y ese es el salto que marca la nueva fase de la tesis. ¿Cómo se reprograma una mente que dejó de obedecer? Cuando una mente deja de obedecer, no queda vacía, queda vulnerable. Y esa vulnerabilidad es la primera prueba. Porque una mente recién desprogramada es como un metal caliente. Puede tomar cualquier forma según lo que la toque. Por eso el hombre gris entiende que la reprogramación no es espontánea. Requiere dirección, requiere atención, y, sobre todo, requiere una vigilancia constante, no para controlar, sino para evitar que lo viejo vuelva a ocupar el espacio que dejó libre. La pregunta ahora es, ¿cómo se construye una mente nueva sin convertirla en otra cárcel? El hombre gris no busca un nuevo dogma, no busca una nueva verdad, no busca un nuevo gurú ni un sistema de creencias reciclado. Busca algo más simple y más difícil. Una mente funcional, clara, propia y libre, y esa mente se construye a partir de 3 reglas que él mismo descubre en su propio proceso. Atender antes de pensar. La mayoría cree que pensar es un acto libre, pero pensar sin atención es como manejar sin luces. Uno imagina que está decidiendo, pero apenas está esquivando sombras. Por eso, antes de pensar, el hombre gris atiende a la respiración, atiende a cómo se mueve la emoción, atiende a la tensión del cuerpo, atiende a la velocidad del pensamiento, atiende al origen del impulso, porque si el impulso viene del miedo, la decisión será corta. Si viene del ego, será ruidosa. Si viene de la falta, será urgente. Pero si viene del observador interno, será tranquila. Y todo lo tranquilo tiende a ser verdadero. La atención no decide por él. Simplemente limpia el terreno antes de sembrar. Pensar sin herencia. Esto es lo más difícil, porque el ser humano piensa como fue pensado. Piensa con palabras heredadas, con criterios que no eligió, con miedos que no son suyos, con mandatos que nunca cuestionó, y con historias que se volvieron identidad. El hombre gris decide romper eso. No quiere pensar como le enseñaron. Quiere pensar como si nadie hubiese pensado por él antes. No es un acto de rebeldía. Es un acto de higiene. Cada pensamiento que aparece lo pasa por un filtro simple. ¿Esto es mío o es un recuerdo disfrazado? Si no es suyo, lo suelta. Si viene del pasado, lo observa. Si viene del ego, lo desacelera. Si viene del miedo, lo deja pasar. Lo importante no es tener pensamientos brillantes. Lo importante es tener pensamientos propios. Elegir solo lo que fortalece. La mente reprogramada se alimenta. Y lo que consume la moldea. El hombre gris elige con precisión quirúrgica. ¿Qué escucha? ¿Qué observa? ¿Qué cree? ¿Qué repite? ¿Qué evita? ¿Qué deja entrar y qué deja afuera? No desde la paranoia, sino desde la responsabilidad. Porque entendió algo que cambia todo. Lo que entra en mi mente, vive en mí. Y si vive en mí, me construye o me destruye. Por eso elige información que lo expanda, no que lo enferme. Elige ideas que lo fortalezcan, no que lo confundan. Elige hábitos que lo integren, no que lo desgasten. Elige pensamientos que sumen claridad, no ruido. Y esto no lo hace por moral ni por iluminación. Lo hace por supervivencia mental. El giro profundo. Ser dueño de la dirección. Cuando uno se hace cargo de su mente, ya no tiene excusas. No puede culpar a la sociedad, ni al pasado, ni a la política, ni a los padres, ni a las circunstancias. La reprogramación exige una brutal honestidad. La mente que tengo hoy es consecuencia de mis decisiones internas. La mente que voy a tener mañana dependerá de las decisiones que tome ahora. Esa frase es liviana cuando se dice desde afuera, pero pesada cuando se siente desde adentro. El hombre gris sabe que esta etapa no es para cualquiera, porque exige valentía. La valentía de asumir que nadie viene a salvarlo. Y que la libertad mental, la verdadera, no llega cuando uno rompe cadenas, sino cuando deja de necesitarlas. En esta parte del camino,
la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una herramienta fina, delicada, precisa y poderosa. Una herramienta para ver, para crear, para comprender, y para caminar el mundo sin ser moldeado por él. Y así, sin ruido y sin público, empieza la reprogramación real. Pensamiento por pensamiento, elección por elección, silencio por silencio. Reflexión final. Cuando la mente deja de ser un lugar peligroso y se convierte en un territorio propio. Cuando el hombre gris mira hacia atrás, no ve un camino de iluminación. Ve un camino de sinceridad, que es mucho más difícil. Porque iluminarse suena limpio, pero sincerarse implica atravesar oscuridades que nadie quiere mirar. Implica admitir que uno no piensa por sí mismo. Implica soltar verdades que daban identidad. Implica aceptar que la mente puede ser cárcel sin barrotes. Implica reconocer que casi todo lo que uno defendía no era propio, y aún así, él sigue. Sigue porque ya no busca un despertar espectacular. Busca coherencia, y esa coherencia, tan silenciosa y tan esquiva, vale más que cualquier verdad absoluta. En esta reflexión final, el hombre gris comprende algo que cambia la lectura del capítulo entero. La reprogramación no es un acto místico, es una responsabilidad que nadie nos enseñó a tomar. Porque el mundo prefiere personas distraídas, llenas de estímulos, llenas de discursos, llenas de ruido, pero vacías de sí mismas. El hombre gris, en cambio, elige vaciarse del ruido para llenarse de dirección. Y descubre un hecho que da vértigo y alivio al mismo tiempo. La mente no es algo que uno tiene. La mente es algo que uno construye. Construye con decisiones, construye con hábitos, construye con observación, construye con silencio, construye con honestidad, construye incluso con los errores. Porque el error, en una mente consciente, no es falla, es información. Es una señal, es una coordenada, es una pista sobre dónde mirar y qué ajustar. La reprogramación real no te hace perfecto, te hace transparente, primero con vos, después con el mundo. En este punto del camino, el hombre gris entiende que ya no está luchando contra su pasado. Tampoco está corriendo detrás de un futuro imaginario. Está diseñando su presente, minuto a minuto, pensamiento por pensamiento, elección por elección. Y ese diseño no es un plan, es una postura. Es la postura de alguien que ya no funciona por impulso, ya no reacciona por miedo, ya no repite por costumbre, ya no busca aprobación, y ya no necesita pertenecer para sentirse real. La mente reprogramada no se compra, no se imita, no se hereda. Se conquista, y esa conquista no es hacia afuera, es hacia adentro, siempre hacia adentro. Y cuando llega la calma, no la calma ingenua, sino esa calma adulta que aparece después de haber visto todo, lo bueno y lo insoportable, el hombre gris se da cuenta de algo simple. La libertad mental no se siente como un grito, se siente como un suspiro que dice, ahora puedo pensar sin miedo, ahora puedo elegir sin repetir, ahora soy responsable de lo que creo, ahora sé dónde estoy parado, ahora entiendo que nadie va a hacer este trabajo por mí, ahora sé que la mente es el terreno donde se juega mi vida entera. Y en ese suspiro hay algo más, una certeza que no necesita palabras, la certeza de que, desde hoy, cada pensamiento es una decisión. Y cada decisión es un ladrillo en la construcción de quien uno será mañana. Esta reflexión final no cierra nada. Apenas abre el siguiente nivel. Porque la desprogramación era necesaria. Pero la reprogramación es decisiva. Y el hombre gris, por primera vez, siente que está entrando a un capítulo donde ya no se trata de sobrevivir. Se trata de crear. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por escuchar este capítulo con la misma atención con la que fue escrito. Sin apuro, sin ruido, sin necesidad de entenderlo todo en un día. La tesis del hombre gris nunca buscó convencer a nadie, solo ofrecer un espacio de silencio donde cada uno pueda escucharse un poco más. Si algo de este capítulo te acompañó, te desafió o te hizo mirar hacia adentro, entonces ya cumplió su función. En esta nueva etapa, donde la desprogramación deja paso a la reprogramación, tu escucha también forma parte del camino. Porque no estás escuchando solamente un relato, estás escuchando el eco de tus propios pensamientos buscando orden, claridad y dirección. Gracias por estar, por sostener la atención, y por permitir que este proceso, tan íntimo y tan humano, siga tomando forma. Nos encontramos en el próximo capítulo. El camino recién empieza.